Buenas tardes. Esta vez nos corresponde hablar un poco acerca de la ciudadanía en la modernidad. Para retomar el concepto acerca de la ciudadanía en la modernidad, debemos esbozar primero algunas ideas acerca de lo que era o cómo se constituía o se denominaba o qué se consideraba el ciudadano en la edad antigua o en la edad media. Tenemos que en el avance del desarrollo del hombre, han existido distintas maneras de libertad o del ser ciudadano. Por ejemplo, en el esclavismo se tenía que el hombre como tal era un objeto, el esclavo era un objeto, algo que se podría comprar y vender. Por lo tanto, el concepto de ciudadano aún no prevalecía. El concepto de ciudadano simplemente se veía reducido a las personas pudientes, a los provenientes de familias reales o nobles y a los ilustrados, a los que tenían esa capacidad de estudio y tenían un gran poder adquisitivo. Luego se pasa que el feudalismo, donde el ciudadano quedaba reducido a simplemente tener cierta libertad de movilización, pero no libertad que las personas no podían tener una vivienda, no podían ejercer su derecho al voto, por decirlo de alguna manera, que siempre se ha discutido el derecho al voto, el derecho a la democracia. Entonces, tenemos ya que venimos de un esclavismo, un feudalismo, y luego se pasa a lo que tenemos hoy día, que es una sociedad liberal, una sociedad, digamos, que se ha ido esbozando distintas ideas acerca de cómo debe ser constituida esta ciudadanía, acerca de lo que se debe considerar el ser ciudadano. Entonces, hoy día, en la modernidad, tenemos que para ser un ciudadano real, debe ser una persona ilustrada o letrada, debe ser una persona que tenga el derecho al voto, debe ser una persona que no carezca de los derechos básicos del hombre. Por ejemplo, hoy en día el ciudadano o el hombre tiene derecho a la vida, tiene derecho a la educación, tiene derecho al agua, tiene derecho a innumerables cosas, digamos, naturales que nos brindan los derechos humanos. Ahora, ¿cómo se constituye esta ciudadanía o qué se considera el ciudadano en esta sociedad ahora del siglo XXI, en la cual existen grandes debates acerca de si el ciudadano debe estar guiado por el mercado o por la misma humanidad? Me explico. Cuando hablamos del ciudadano del mercado, significa que el ciudadano que simplemente que está en una sociedad capitalista de libre mercado en el cual él debe trabajar para obtener sus beneficios. Es decir, en una sociedad capitalista, una persona o una familia debe trabajar y abrir fondos de ahorro y toda esta cuestión para brindar educación a su hijo. Y en una sociedad con un poco de ideas más de izquierdas, con un poco de ideas más humanistas, algo más social, por decirlo de alguna manera, la educación es un derecho. Es un derecho que tiene la persona, es algo obligatorio que se le debe brindar para que él pueda ser un ciudadano del mundo. No es algo que está condicionado por su capacidad adquisitiva, como lo es en una nación o un país que sea totalmente libre mercado. Ahora tenemos otras cuestiones acerca del ser ciudadano. Por ejemplo, hoy en día están estos grandes debates acerca del feminismo, del machismo, de la igualdad de género, porque se intenta esbozar un concepto más fuerte del ser ciudadano, porque todos queremos ser ciudadanos, por supuesto. ¿Y cómo lo logramos? Lo logramos con educación, lo logramos con que una persona tenga los derechos o que logre cubrir sus necesidades fisiológicas básicas. Entonces, ¿cómo se logra esto? El concepto de ciudadano dentro del Estado se ve limitado a dos vertientes como ya las mencionamos. Podríamos irnos por la vertiente del mercado, en el cual una persona debe obligatoriamente trabajar para obtener sus beneficios, por ejemplo, el beneficio a la salud, beneficio a la educación, beneficio a una vivienda, beneficio a la comida. O podríamos irnos por la otra vertiente, podríamos estudiar la otra vertiente que nos habla de que los derechos fisiológicos debe proveerlos la nación, debe proveerlos. El simplemente hecho de nacer ya te deberían asegurar a ti una educación, una vivienda, comida, salud y todos estos derechos básicos del hombre. Entonces, ya se empieza a esbozar estas ideas acerca de la ciudadanía con un sueldo
con un sueldo general. Por ejemplo, en Suiza, en Noruega, en Dinamarca, los países más desarrollados, que normalmente son los países nórdicos, ya se han empezado, digamos, a elaborar ciertas ideas acerca del salario general. ¿Por qué? Porque es una manera que está buscando el Estado o los estados más desarrollados para desarrollar esa población, para brindar a su población, para cubrir esas necesidades fisiológicas que tiene el ser humano. Entonces, el concepto de ciudadanía se está modificando en torno a un concepto más mercantilista de que la persona debe pagar para vivir, o el otro concepto un poco más humanista que ya están empezando a manejar algunos de los países más desarrollados que tienen una mejor calidad de vida, un concepto en el cual el Estado debe proveer las cosas que amerite el hombre para vivir, como ya los mencionamos: derecho a la salud, derecho a la educación y derecho a unas comidas, a la comida, bueno, cubrir las necesidades fisiológicas. Esa es la discusión actual del ciudadano en la modernidad. Es un concepto capitalista, por decirlo de alguna manera, y un concepto un poco más social, que no necesariamente tiene que irse por la rama del socialismo marxista, del comunismo, no. Simplemente es una rama más social en el cual el mercado no es el centro del hombre, sino que es el mismo hombre el centro de él, porque el Estado está conformado por el hombre. Entonces hay sistemas que buscan realmente poner el hombre en el centro como ciudadano, porque sin ciudadanía es muy difícil ejercer una correcta democracia, porque para que exista una buena democracia, bien lo decían los griegos, el ciudadano debe estar educado. Bueno, esto fue todo por ahora. Hasta luego.